El sacerdocio. El poder y la condición del sacerdocio egipcio varían enormemente con el transcurso de los siglos. Probablemente fue en todo momento independiente de la potencia real y, efectivamente, hubo periodos en la historia egipcia en que el dominio de los faraones peligró gravemente e incluso fue dominado por el partido eclesiástico. Grandes dotes de tierra habían enriquecido a los centenares de templos que atestaban la tierra egipcia y éstas proporcionaron trabajo a grandes multitudes de dependientes y oficiales. Por ejemplo, bajo el nuevo imperio, la riqueza y el poder del dios Amón por lo menos retó, si no eclipsó, al poder del mismísimo faraón. En la época de Ramsés III este culto poderoso tenía no menos de 80.000 subordinados, sin incluir a los fieles, y su riqueza puede ser estimada por el hecho de que tenían 100.000 reses de ganado. Sin embargo, los reyes intentaban periódicamente disminuir el poder del sacerdocio nombrando a sus propios parientes o seguidores como oficiales principales. En los días primitivos, los grandes terratenientes se apoderaban de los títulos y los deberes del jefe sacerdote en sus territorios, combinando de este modo los oficios feudales y eclesiásticos. Bajo ellos había un número de sacerdotes, tanto profanos como profesionales. Pero más tarde este sistema fue cambiando por uno cuya rigurosa disciplina requería el nombramiento de una clase profesional cuyos deberes eran puntillosamente específicos y especializados. Sin embargo, a pesar de esto, y en contra de la creencia popular, en ningún momento se combinó el poder sacerdotal con la casta de los laicos, cuyos miembros continuaron actuando según sus normas. Por lo general, se aludía a los miembros individuales del sacerdocio como genete o como yoevi. En algunas localidades los sacerdotes jefes poseían títulos distintivos, tales como Korp-Entiu en el templo de Ta o Ur-Ma en Heliópolis. Extrañamente, en Mendes era conocido por el título, para un dignatario eclesiástico, de jefe de los soldados, y en Tebas como primer profeta de Amón. Los sacerdotes que presidían el ceremonial eran conocidos como los Keriev. Eran arduos los deberes del sacerdocio. Había que seguir un código de lo más severo y exigente en cuanto se refería a la limpieza y la disciplina. Las purificaciones y las lustraciones se seguían sucesivamente, y la vestidura religiosa debía estar limpia e intachable. Esta constaba únicamente del lino más puro y blanco, ya que la lana y los otros materiales estaban estrictamente prohibidos e incluso aborrecidos. Las cabezas estaban rapadas y no llevaban nada en ellas. La jornada de un sacerdote estaba completamente planeada. Si éste estaba de servicio, se lavaba debidamente y recitaba los Sancta Sanctorum, donde repetía algunas piezas, acompañándolas con unos gestos prescritos, en preparación a la ruptura del sello que cerraba el santuario. De pie ante el Dios, se postraba y, después de realizar otros oficios ritualistas, presentaba a la deidad con una pequeña imagen de Mat, la diosa de la verdad. El Dios, sin autoridad, hasta antes de este momento, para participar en el ceremonial, es obsequiado con una colación, cuyos artículos principales parecen haber sido carne, gansos, pan y cerveza. Después de consumirlos regresaba a su sepulcro y no reaparecía hasta la mañana siguiente. Parece ser que el sacerdote que oficiaba el ritual entero de estas ofrendas matinales representaba a Horus, hijo de Osiris, quien, como todo egipcio respetuoso, se encarga del bienestar de su padre después de la muerte. Así, el ritual está representado por el mito osiriano. El resto del día se pasaba en meditación, en el estudio de varias artes y ciencias teóricas y manuales, y en realizar los oficios religiosos públicos. La noche también conllevaba sus deberes, ya que la lustración y la purificación se realizaban de madrugada. El sacerdote se despertaba con este propósito alrededor o después de la medianoche. El Colegio de Tebas. Los primeros viajeros griegos en Egipto, y especialmente Heródoto y Estrabón, hablan con entusiasmo sobre las habilidades de los sacerdotes egipcios y el alto nivel de pensamiento filosófico que habían alcanzado. Admirado,
Estrabón hace alusión al gran colegio de sacerdotes en Tebas. Sus miembros eran probablemente los teólogos y filósofos más eruditos y cultos del antiguo Egipto. Había colegios de casi la misma importancia en otras partes, como en Anu, Enón o en Heliópolis, de los griegos. Cada nomo o provincia tenía su propio gran templo, que decidía la religión regional sin tomar en cuenta las creencias que existían a tan solo unas millas de distancia. El dios del nomo era su divinidad por excelencia, gobernante de los dioses, creador del universo y dador de todas las cosas buenas a sus gentes. Pero no debe imaginarse que, si el sacerdocio en sí era rico, algunos de sus miembros no tuvieran algunas dificultades. Así, aunque se adhirieran las mejores condiciones al oficio en los grandes templos, estos no tenían, sin lugar a duda, un número excesivo de empleados. Ebaídes solo tenía 5 sacerdotes, mientras que Siut tenía 10. Los templos más pequeños tenían unos ingresos en proporción a sus tamaños. Un estudio de este tema nos muestra el salario de los sacerdotes jefes de estos templos más pequeños. En la parte occidental de Fayum, dice Herman, en el lago Moeris, había el templo de Sebek de la isla, llamado Sonopaios por los griegos. Tenía un alto sacerdote que recibía un pequeño salario de 344 dracmas, y todos los demás sacerdotes juntos recibían a diario un poco de trigo como compensación por sus esfuerzos. No estaban siquiera exentos de las labores reglamentarias en el dique, y si acaso estos trabajos les eran reducidos, era gracias a los conciudadanos. Los ingresos del templo, tanto los salarios como lo que se daba en ofrendas, se empleaban para los requisitos de las ceremonias, ya que en cada festividad había que proporcionarse el lino fino para las ropas de las 3 estatuas de las diosas, y en cada ocasión estas costaban 100 dracmas. Luego se gastaban 20 dracmas en los ungüentos y el aceite de mirra que se empleaban para untar las estatuas, 500 dracmas para el incienso, y eran necesarias 40 dracmas para suministrar los sacrificios y el incienso para los cumpleaños del emperador. Y sin embargo, los sacerdotes, que eran iguales que los campesinos y las clases más bajas de la población, afirmaban que de ninguna manera su posición rebajaba su vieja santidad. Las sacerdotisas también realizaban oficios en los templos. En los tiempos primitivos, estas oficiaban en las capillas de los dioses y las diosas, y solo más tarde las encontramos como participantes en los templos dedicados a las deidades varoniles, donde ejercían de músicos. Los misterios. Existe un sofisma popular a efectos de que se han escrito volúmenes sobre los misterios egipcios, aquellas maravillosas ceremonias pictóricas y sobrenaturales de la iniciación, que se supone tuvieron lugar en la penumbra subterránea, rodeadas de todas las circunstancias del rito oculto y las costumbres. La verdad es que son muy pocas las obras que tratan sobre este tema, y sin duda no podríamos extraerles ninguna información con respecto a los misterios del sacerdocio egipcio. Mas no vale concentrarnos en los ejemplos análogos de la práctica griega, o incluso de aquellas gentes salvajes y semicivilizadas, de los cuales en los últimos años se ha podido descifrar gran cantidad de misterios. Poco se sabe en cuanto a los misterios egipcios. Según la autoridad de Heródoto, existían algunos, siendo citados los de la conmemoración anual de los sufrimientos y la muerte de Osiris. Heródoto dice: en Sais, el templo de Minerva, debajo de la iglesia y cerca del muro de Minerva, hay en una capilla grandes broches de piedra, y a su lado queda un lugar bajo parecido a un calabozo, cubierto de piedras curiosamente trabajadas, la cripta cubierta de un arte exquisito y grande como el de Delos, que se llama Trochoides. Aquí todos simulan las sombras de sus propios cariños y fantasías nocturnas, que los egipcios llaman misterios, hablando de lo cual, debería descubrir todo lo que prometieron revelarme. También en el capítulo 1 del libro de los muertos encontramos la frase: miro las cosas ocultas en Re Estau, una alusión a las ceremonias que tuvieron lugar en el santuario de Seker, el dios de la muerte en Sekare. Estas simbolizan el nacimiento y la muerte del dios del sol, y se celebran entre la medianoche y el amanecer.
En el capítulo 25 del Libro de los Muertos en el papiro de Ani leemos, he entrado en Re Estau, el otro mundo de Seker, cerca de Memphis y he visto al ser oculto que está ahí. Se lee en el capítulo 143, en el día de la luna nueva, en el festival del sexto día, en el festival del 15º día, en el festival de Uaje, en el festival de Taz, en el cumpleaños de Osiris, en el festival de Menú, en la noche de Jeque, durante los misterios de Mad, durante la celebración de los misterios de Akertet, etc. Heródoto, quien se suponía que había sido iniciado en estos misterios, es enigmático con respecto a estos, y justo cuando aumentaba nuestro interés, éste decide callar sus conocimientos. Pero, ¿existe algo tan extraordinario en estos acontecimientos tan terribles? Los teósofos y otros nos conducirían a pensar que en las oscuras criptas de Egipto tenían lugar unos extraños ritos espiritistas de evocación y ceremonias mágicas de origen desconocido. ¿Cuáles son las probabilidades? Los misterios griegos. Examinemos rápidamente los misterios de la antigua Grecia. Encontramos que son principalmente prehelénicos y que las poblaciones conquistadas del país adoptaban la actitud mística para poder ocultar sus ceremonias religiosas a los ojos de los invasores. Estas poblaciones primitivas heredaron una fuerte influencia cultural de Egipto. El misterio eleusino quizá fuera el más importante de todos, y podemos considerarlo típico de todos los misterios religiosos griegos. Los principales protagonistas de este culto misterioso eran Deméter, Perséfone y Pluto. Todos ellos son deidades del mundo subterráneo y, como muchos otros dioses de Hades en todo el mundo, también son deidades que poseen una gran importancia agrícola. Con respecto al rito actual en la casa de Mistae, todavía queda mucho por descubrir, pero una cosa es cierta, que la ceremonia era un drama religioso o una representación del drama de la pasión, donde eran representadas las aventuras de Deméter y Coré, simbólicos del crecimiento del trigo. Hipólito también afirmó que en los misterios eleusinos se le mostró a los veneradores el tallo de trigo. Entonces todo el misterio se convirtió en el simbolismo del crecimiento de las cosechas. Se desconoce cómo las ceremonias relacionadas con esto llegaron a parecerse a aquellas asociadas con la sociedad secreta salvaje. Los negros de Australia y algunas tribus indoamericanas del norte poseen sociedades y celebraciones casi idénticas a las eleusinas, pero es difícil comprender por qué están envueltas en tanto misterio. Se ha dicho que, en muchos casos, el origen místico de estos cultos surgió del temor al infierno y los efluvios que emanaban de allí, y necesitaba una purificación ritual, pero esta no parece ser una explicación satisfactoria. En el Popol Vuh de América Central encontramos lo que parecen ser los actos de una sociedad secreta entre las deidades del mundo subterráneo, algunas de las cuales son dioses del crecimiento. Parece estar dicha sociedad descrita en el Libro de los Muertos, que data de los tiempos prehistóricos, y que es, con toda probabilidad, el resto de un culto neolítico relacionado con el fenómeno del crecimiento. En sus páginas encontramos el santo y seña y todo el material mágico necesario para la existencia de dicho culto secreto. Entonces podemos suponer que los misterios egipcios tenían una gran semejanza con los griegos, que su ritual era parecido al Libro de los Muertos y que poseía quizá un origen en común con aquella obra. Todas estas asociaciones místicas parecían tener un origen neolítico y en su mayoría poseer una base agrícola. Por tanto, cuando vemos en Heródoto y en otras partes una voluntad de mantener intactos los misterios, nos volvemos a encontrar con la pregunta original, ¿por qué son misterios? En primer lugar, todo crecimiento es misterioso, y el hombre primitivo probablemente lo consideraba de alguna manera mágico. Segundo, es obvio que todos estos misterios, por lo menos en el mundo antiguo, tenían lugar en el mundo subterráneo, en la oscuridad, y que ahí se representaba el simbolismo de crecimiento del trigo, probablemente con el fin de fomentar los poderes del crecimiento a mayores actividades mediante la magia afín, el templo egipcio.
La forma más primitiva del templo no era más que una casita de mimbre trenzado, que servía como un relicario para los símbolos del dios. El altar no era más que una esterilla de hierbas. Los templos más primitivos constaban de una pared construida alrededor del Namestelae, que luego fue techado. Con el advenimiento del nuevo imperio la construcción del templo se complicó, aunque el proyecto primero desde el periodo primitivo hasta el periodo posterior quedó igual. La forma más sencilla constaba de un muro circundante, que tenía el pilón o la puerta de entrada flanqueada de torres, ante la cual había dos estatuas enormes del rey y dos obeliscos, y luego el santuario más íntimo, el naos, que contenía los símbolos divinos. Este estaba formado por varias adiciones, entre ellas 3 pilones, divididos por 3 avenidas de esfinges, por patios con columnas, y una sala de columnas o hipóstilas. Muchos de los reyes egipcios engrandecieron los edificios de sus antecesores de esta forma. Estos templos se levantaban en ciudades muy pobladas, con el enorme muro exterior amortiguando el ruido y bullicio de las calles estrechas. Una calle ancha y flanqueada por filas de leones, carneros y otros animales sagrados, conducía hasta el gran pilón, la entrada principal, y atravesaba toda la zona habitada. Ante la puerta había 2 obeliscos, también estatuas del rey que fundó el templo, como protector del santuario. En cada lado de la entrada había una torre alta y cuadrada. Sin duda, estas se habían diseñado para la defensa, y por tanto la entrada de enemigos a través del pilón podía ser impedida, mientras que unas puertas en los muros posteriores servirían para huir. Unos postes altos estaban sujetos en los huecos en la base del pilón. De estos venteaban banderas de colores alegres para mantener alejada toda amenaza de maldad, así como lo hacía el símbolo del sol, el disco alado, encima de las grandes puertas. A menudo, estas puertas eran de madera, un material valioso en Egipto, y tenían un revestimiento de oro brillante. Los muros exteriores estaban decorados con inscripciones y relieves de colores brillantes que representaban las hazañas de su fundador, ya que el templo era tanto un monumento personal como una capilla de la deidad tutelar. Dentro del pilón había un patio grande al aire libre, que solo tenía columnas en los lados, mientras que en los templos más grandes, como el de Karnak, había una serie de columnas que recorrían todo su centro. Aquí se convocaban todos los grandes festivales que permitían la participación de un gran número de ciudadanos. Al hipóstilo se entraba por una puerta baja, cuyas ventanas estaban cerca del techo, de tal forma que la luz era suave, mientras que el santuario estaba completamente a oscuras. El lugar santo. El lugar santo era la sala principal del templo. Aquí se hallaba el naos, una sala rectangular y abierta, que tenía a menudo una puerta de celosía. Esta servía de recipiente para los símbolos divinos o, en algunos casos, de jaula para el animal sagrado. En cada lado del santuario había unas cámaras oscuras, empleadas como roperos para las vestiduras sagradas, los estandartes de las procesiones y la barca sagrada, los muebles del templo, etc. Debe hacerse notar que la progresión de la luz iba desde la cegante del primer gran patio hasta la oscuridad total del Sancta Sanctorum, por tanto los techos se hicieron menos altos. Los muros y las columnas interiores estaban decorados con relieves de colores brillantes que representaban los ritos y la veneración relacionada con la deidad que presidía el orden ceremonial. El temenos rodeaba el templo, cercado por un muro donde había otros templos más pequeños, con arboledas y pájaros, y lagos donde navegaba la barca sagrada, con las residencias de los sacerdotes, y a veces palacios en los jardines. Afuera había caminos sagrados que conducían a lugares diferentes, algunos de un templo a otro, a través de ciudades, pueblos y campos, mientras que en un lado había escaleras que conducían hasta el Nilo, donde anclaban los barcos. Las procesiones sagradas recorrían estos caminos, llevando las imágenes de los dioses. El monarca reinante los recorría para hacer ofrendas a los dioses, y aquí los muertos recorrían el trayecto que les llevaba a sus tumbas en el Nilo.
A menudo se ha hecho alusión a Grecia como la tierra de los templos. Egipto sería más digna de este título, donde surgieron en todos los gnomos unos templos de magnitudes ciclópeas y donde Geles podía vanagloriarse del conocimiento del arte de la arquitectura. Y ahí permanecen esos relicarios gigantescos, casi tan perfectos como cuando los hierofantes acababan de darles forma. Y mientras el hombre siga guardando amor por el pasado, estos también seguirán existiendo. Muchísimas gracias por ver este video. Este es el fin de la temporada 3, y damos paso de lleno al culto de Osiris en los próximos días.